Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias en esta segunda semana de marzo de 2024, Martín. Buena semana, ¿cómo andás, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Esperemos que bien. Aquí estamos para empezar con la información 5 minutitos antes de las 19 horas, a agendarlo porque en adelante será así y con el tiempo, el pronóstico del tiempo, no el tiempo reloj también como tema. Lo primero que decimos es que al mal tiempo buena cara. Bueno. Porque el Instituto Nacional de Meteorología pronostica tormentas fuertes y lluvias intensas para gran parte del país, no solamente en esta zona. A esta hora rige una alerta de color naranja para el departamento de Montevideo y la zona metropolitana, así como para la zona oeste del país. Inumet prevé lluvias de entre 100 y 200 milímetros para esta semana. En las últimas horas ha habido reuniones entre el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE y los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales, los SECOED. Hay uno por cada departamento justamente para coordinar acciones ante las tormentas que se están dando o que se esperan. La Intendencia de Montevideo, si pensamos en la capital, les cuento que realizó trabajos preventivos en zonas inundables y también recomienda comunicarse para dar aviso en caso de situaciones de obstrucciones que se generen en bocas de tormenta. Por supuesto estaremos hablando de este tema durante esta edición, pero de muchos otros. Así empieza la semana. El Ministerio de Salud Pública espera que aumenten los casos autóctonos de dengue dada la situación de la región. La Comisión Nacional Asesora de Vacunas descartó la vacunación. Carolina H. formalizó su precandidatura ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y busca contribuir al fortalecimiento de esa colectividad. La politóloga especialista en género y política, Nikki Johnson, aseguró que aunque se apruebe el proyecto de ley de paridad, esto no se verá reflejado en la ocupación de bancas en el Parlamento. Transcurre un paro activo del gremio de estudiantes de magisterio en reclamo por el nuevo sistema de cupos, que hoy impidió que 200 personas pudieran anotarse al menos a una materia de la carrera. Según un documento oficial de la policía, integrantes del primer comando de la capital, uno de los grupos criminales más grandes de Brasil, estarían operando en Uruguay. Colombia denuncia que Uruguay encabeza la lista de países de origen de los cigarrillos de contrabando que se consumen en ese país y la prensa apunta a Montepaz. Las Fuerzas Armadas Argentinas se unirán en las próximas 24 horas a la logística de seguridad que se desarrollará en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, debido al recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico. La ciudadanía palestina en la Franja de Gaza vive el primer día del mes sagrado del Ramadán bajo fuego israelí. Comienzan a reportarse las primeras muertes por hambruna, principalmente de ancianos y niños. La información en vivo está a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, de la emisión a través de YouTube de nuestro canal y también de Uniradio, 107.7 FM en Montevideo y área metropolitana, radio de la Universidad de la República, que en la web es uniradio.edu.uy. Ahora móviles. Sí, Martín, en esta tarde lluviosa en Montevideo recorremos 2 puntos de Montevideo. Primero vamos al contacto con nuestro compañero Diego Martini, que está en la zona de Positos y nos cuenta de algunas novedades que hay sobre esta denuncia por acoso sexual en el ámbito laboral al diputado Gustavo Olmos por parte de su suplente Martina Casás. Adelante, Diego. Así es, Martín, Natalia, buenas tardes para todas y todas. Se expidió el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio de manera preliminar, entregando el informe sobre esta denuncia a presidencia del Frente Amplio y luego esto será pasado al plenario del Frente Amplio para definir si Gustavo Olmos vuelve o no a la bancada que ocupa por el sector Marea Frente Amplista del Frente Amplio. La información que dio el periodista Eduardo Preve da cuenta de que el informe sería favorable a el diputado Olmos. Vamos a estar hablando unos minutos con Juan Raúl Williman, el abogado de Martina Casás. Y hablamos del tiempo, porque Julieta Núñez Tomás nos actualiza la situación. ¿Qué pasa? Hay alerta de Inumet por fuertes tormentas, por lluvias copiosas. ¿Qué pasa, Julieta? ¿Novedades? ¿Cómo estás, Natalia, Martín? Buenas y lluviosas tardes. Justamente nos encontramos en el anexo de la Torre Ejecutiva, aquí en el 4º piso donde se ubica el SINAE. Hubo una reunión, tal como informaban, con los centros coordinadores de emergencia departamentales y también estuvo presente la DINAGUA y la Policía Caminera. ¿Por qué? Porque se van a coordinar las acciones de esta semana, donde se prevé que se concentren en una semana las lluvias previstas para 1 o 2 meses.
Le vamos a adelantar en unos minutos la entrevista que hicimos con el director nacional del SINAE, Santiago Caramés, donde cuestiona algunas cuestiones vinculadas justamente a lo que puede llegar a suceder con estas lluvias. Adelanta la ayuda que se hizo desde el SINAE y también comenta cómo es la coordinación con el interior y también con la capital. Otro asunto, el precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado dijo cómo a su entender se debería dirimir la situación generada por la acusación pública de Romina Celeste Papazo contra el precandidato presidencial Frente Amplista Yamandu Orsi, quien habló de esto en las últimas horas y aclaró que de momento no piensa recurrir a la justicia. En Uruguay no vale todo, no puede valer todo. Esto es un tema político, de movida de campaña, que en Uruguay no estamos acostumbrados. Esto hay mucha cosa atrás que no sabemos qué es. Me parece que cuando hay este tipo de situaciones, por lo menos mi posición es que lo mejor y lo más garantista es lo que lo dirima la justicia. Vamos a nuestro tema de portada y veíamos recién un adelanto de Julieta Núñez Tomás que promete más porque Inumet emitió una alerta de color naranja para la zona suroeste y amarilla para el sureste y centro. Y atención porque para esta semana se prevén fundamentalmente en el sur lluvias intensas de entre 100 y 200 milímetros, por lo que las autoridades llaman a la población a que siga con atención las actualizaciones del pronóstico del tiempo. En la semana, lo que es entre el día martes y el día jueves, en lo que es al sur, principalmente en el centro, parte del este y parte del suroeste, estamos esperando eventos de precipitaciones bastante importantes, con acumulados de lluvias significativos, y luego lo que es entre el día viernes y el día domingo, más concentrados en lo que es el centro, parte del norte y parte del este. En todo el evento estamos previendo acumulados de lluvia que van a estar entre los 100 y 200 milímetros y que puntualmente pueden ser superiores. El fin de semana se registraron ráfagas de viento de 120 km por hora en Mercedes, donde además las precipitaciones llegaron a 88 milímetros en una hora. Además, hubo turbonadas y voladuras de techo en el departamento de Río Negro. El intendente, Omar Lafluf, dijo que Inumet no había emitido una advertencia meteorológica y desde la institución lo desmintieron. El día martes había un aviso interno que lo manejamos con el Sistema Nacional de Emergencias y eso se deriva a los ECOED departamentales. Esa información estaba disponible desde el día martes para ellos y el día miércoles se decidió, de acuerdo a la intensidad de los fenómenos que estábamos previendo, emitir un aviso a la población. Eso ya estaba desde el día miércoles, además de las actualizaciones de los pronósticos que estaban ya publicados en el sitio web. Luego estuvieron la emisión de las alertas, que primero fue de color amarillo alrededor de las 19 horas y que a las 21 se elevó a nivel naranja para toda esa región. O sea, la información estaba disponible tanto en el sitio web como en las redes sociales de Inumet. Y pasando a hoy, a este día lunes, para muestra lo que pasa en este momento, rige una alerta color amarillo para buena parte del sur, incluyendo Montevideo, y otra color naranja a esta hora para buena parte del este del país. Y volviendo a Montevideo, del otro lado, ahí está, del oeste del país. Y volviendo a Montevideo, les contamos que la Intendencia habilitó o recordó a la ciudadanía que sigue vigente la línea de WhatsApp 092-250-260 para dar aviso en caso de obstrucciones, por ejemplo, en bocas de tormenta. Además, la comuna llevó adelante un protocolo de limpieza de bocas de tormenta en zonas críticas. La Intendencia de Montevideo emitió una serie de recomendaciones para tomar medidas de precaución frente a las intensas lluvias de estos días. Piden a la población que evite desplazarse a menos que sea imprescindible y también que tengan precaución y preferentemente no circulen o estacionen en zonas inundables. Para poder identificar estas zonas, la comuna compartió la página montevidata.montevideo.gov.uy que las indica. El mapa muestra la red hidrometeorológica de Montevideo, que está compuesta por pluviómetros y estaciones meteorológicas ubicados en distintos puntos de Montevideo. Estos mapas son utilizados por la Intendencia como insumo para el despliegue de las acciones preventivas y se comparte a la población para que tomen recaudos durante las tormentas fuertes. Frente a desbordes de cañadas, alcantarillas o bocas de tormenta, la comuna solicita reportar los casos con imágenes y ubicación mediante el WhatsApp 092-250-260. Presenta Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Y seguimos en tema con Julieta Núñez Tomás, que desde el móvil complementa la información que vinimos brindando. Adelante, Juli.
Así es, Martín, porque como les decíamos, finalizó hace algunas horas esta reunión del Sistema Nacional de Emergencias con los centros coordinadores de emergencias departamentales, donde estuvo presente también la DINAGUA, allí trabajando sobre lo que sucede con estas inundaciones, con este exceso de agua tan importante que van a recibir los departamentos del Uruguay en esta semana, teniendo en cuenta el trabajo que se realiza con algunos arroyos y algunos lugares donde fluye el agua. Y también estuvo presente la Dirección Nacional de Policía Caminera, justamente para trabajar sobre algún tipo de emergencia que pueda llegar a ocurrir sobre las carreteras nacionales. Esta coordinación, destacaba el director nacional del SINAE, Santiago Caramés, es muy importante para lograr que la ayuda llegue a los lugares donde es necesario que esté. Este fin de semana ustedes saben que hubo cuestionamientos por parte de algunas intendencias del interior del país. Esos cuestionamientos ya fueron resueltos, según explicó el propio Caramés. Se envió ayuda al interior, más de 200 kits que tienen que ver con la limpieza personal y limpieza del hogar, también alimentos, y la idea es que en el futuro, en esta semana, se pueda tener esta situación prevista y también se trabaje sobre los posibles eventuales que surjan con esta gran cantidad de lluvia que va a surgir en nuestro país en los próximos días. Si les parece, escuchamos a Santiago Caramés. En estos días venimos hablando de los trabajos que está haciendo la Intendencia en las bocas de tormenta y en otros lugares que son complicados cuando llueve mucho. Se está haciendo un buen trabajo. Ahora hay cosas que son inesperadas, ¿no? Si llueve mucho, no hay ciudad que aguante. Perfecto. Y última consulta, ¿cuáles son las particularidades que tiene la coordinación en el interior y en diferencia con Montevideo, ¿no? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? ¿Se trabaja de manera diferencial? Bueno, no tanto. Te diría que el interior tiene eso de a veces capaz un poco más de cercanía, ¿no? Montevideo es como todo también mucho más grande, al igual que Canelones, tiene distancias gigantes. Pero no, se establece un protocolo general de coordinación. Los departamentos a su vez van adecuando los protocolos departamentales de coordinación frente a emergencias. En todos los comités departamentales de emergencia funcionan todas las organizaciones del Estado en el departamento. Pasa lo mismo en Artigas o en Montevideo. Y después obviamente tenés a las intendencias que traccionan, ¿no? El presidente del comité departamental de emergencia es el intendente o la intendenta en cada uno de los departamentos. Presentó Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Bueno, y pasamos a las noticias político-partidarias, porque Carolina H. formalizó su precandidatura presidencial ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, que con su postulación pasó a tener 7 precandidaturas. Y a H. le preguntaron por recientes expresiones del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien defendió al ex asesor en materia de comunicación de presidencia, Roberto Lafluf, y prefirió no hacer comentarios, entre otras cosas porque fue H. quien denunció el año pasado que Lafluf destruyó un documento público vinculado al otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Presento mi candidatura porque estoy convencida que puedo contribuir al necesario fortalecimiento del Partido Colorado en un momento donde creo que el partido nos necesita a todos trabajando para eso. El partido está en un momento, como bueno, esto no es algo que no se sepa públicamente, el partido está atravesando por un momento complicado en materia de intención de voto. H. fue consultada por la defensa que hizo el presidente Lacalle Pou de Roberto Lafluf, señalado como quien destruyó pruebas que admitían el conocimiento de la peligrosidad de Marcet antes de darle el pasaporte, tema por el que renunció a la Cancillería. No voy a hacer comentarios sobre ese tema. ¿Pero eso no es traicionar a la justicia, por ejemplo? Perdón. Que el presidente diga que uno de los posibles investigados está comiendo un garrón. Yo voy a hablar por mí. No voy a comentar sobre comentarios y menos sobre el presidente. Y yo he tenido una conducta y un posicionamiento muy claro en cuanto a que yo respeto a la justicia y yo las cosas que tengo que decir en la justicia las digo en la justicia y no en la prensa. Más de la agenda preelectoral. Los sectores Frente Amplistas, Magnolia y también Plataforma pidieron ante el conglomerado de sectores Convocatoria Sereñista Progresista que se retire la precandidatura presidencial de Mario Vergara para que ese conjunto de agrupaciones pase a apoyar al precandidato Yamandu Orsi. Convocatoria Sereñista Progresistas tomará una decisión al respecto el lunes que viene.
Hacemos un análisis, un balance político y táctico que tiene que ver con el rol que nosotros tenemos que asumir en este momento, en el entendido de que la ciudadanía frente amplista entendemos que tiene hecha una elección de una fórmula más allá del orden y que esa polarización es tal que nosotros debiéramos trabajar en ensanchar las espaldas del espacio serenista y del espacio astorista, generando acuerdos políticos y acuerdos programáticos con alguna de esas candidaturas que claramente están disputando por estar en la fórmula, y dentro de esas candidaturas entendemos que lo ideal y lo mejor sería hacerlo con la candidatura del compañero Yamandu Orsi. A Mario le dijimos con claridad que esto es una disputa táctica, que no es para nada una disputa ni de su liderazgo, ni de reivindicar para nada el papel y el rol que tiene Convocatoria y que tiene él, no solamente en esta campaña para la victoria del Frente Amplio, sino también en un posible gobierno frente amplista para que sea el mejor. ¿Va a haber un escenario en que se apoye a dos precandidatos dentro de Convocatoria? Bueno, no es el escenario ideal, pero también las construcciones políticas llevan muchísimo tiempo. Convocatoria tiene apenas 2 años, logró muchísimos avances en esos 2 años y una diferencia táctica importante, sustancial, pero que no deja de ser táctica, no debería alejarnos de la construcción global y general hacia un Frente Amplio ganador en octubre, ¿no? Resta conocer cuál será la posición que adoptarán otros sectores que integran Convocatoria sereñista, como Asamblea Uruguay, el Partido Demócrata Cristiano y Fuerza Renovadora, para poder conocer cuál será la postura final del bloque. Y justamente Fuerza Renovadora, que es el sector liderado por Vergara, evaluará las propuestas de Magnolia y Plataforma este jueves. Pero desde ese sector, por más que todavía no se hizo la reunión del jueves, hay algunas señales. La senadora Iliam Kechichian dijo que, a su entender, el Frente Amplio tiene que evitar un escenario de polarización entre dos precandidaturas en las próximas internas. Estamos convencidos que el espacio sereñista tiene un papel a jugar importante en el ensanchamiento del frente, en el convocar otra gente y fundamentalmente en el mostrar esa diversidad que para nosotros la bipolaridad no termina de comprendernos a todos. Para Fuerza Renovadora, para otros sectores de Convocatoria, como el PDC y como otros sectores, sigue siendo muy necesaria la candidatura para consolidar el espacio. Candidatura a la presidencia, señaló. Vergara nunca se lo planteó. Para nosotros sereñistas debe tener una expresión propia que se exprese con un número de lista, que se exprese con un conjunto de nombres que le vamos a ofrecer a la sociedad y que se exprese con un candidato propio. Y el precandidato frente amplista Yamandu Orsi, cambiando de tema, pero siguiendo en la cuestión política y algo más en este caso, dijo que la acusación pública que hizo contra él la militante del Partido Nacional, Romina Celeste Papazo, es un ataque político muy bien estructurado. La semana pasada, Papazo dijo que una persona trans le contó que hace años fue agredida a golpes por Orsi luego de tener relaciones sexuales. Al principio parecía una mentira esa menor, pero después me di cuenta que era algo más serio, ¿no? En Uruguay no vale todo, no puede valer todo. Esto es un tema político, de movida de campaña, que en Uruguay no estamos acostumbrados. Esto hay mucha cosa atrás que no sabemos qué es. Hay que estar muy serenos en eso. En primer lugar, agradezco el respeto de los periodistas, pero esto es algo que no es contra una persona, sino que es contra la democracia. Este estilo que no era común en Uruguay, o esta forma de mover la cosa, con mucha estructura atrás, con mucha cuestión difusa, no existía. Y creo que vino, y si no hacemos algo, no corre riesgo solamente un candidato o un partido. Acá es la democracia la que está en juego y hay que ser muy cuidadosos, porque incluso esto como que escaló de una forma inusual. Y luego de estos señalamientos sobre Orsi, Romina Celeste Papazo presentó
ayer domingo una denuncia ante Fiscalía por amenazas recibidas a partir de sus dichos. Contó que uno de los mensajes que llegaron a su teléfono establece que tenía 24 horas para retractarse y que en caso contrario le advirtieron textualmente: nosotros no somos Penades, te desaparecemos sin dejar rastro, trata de borrar todo y pedir disculpas. El fiscal Diego Pérez tomó la denuncia y dispuso las primeras pericias para establecer el origen de los mensajes y además ordenó protección policial para Papazo. Y el precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado dijo que si hay dudas con respecto a quién puede estar por detrás de los dichos de Papazo, esto debería llevarse a la justicia. Delgado hizo estas declaraciones durante el lanzamiento de una lista del sector de centro que apoya su precandidatura. Bueno, bien, prometemos para más adelante entonces esta nota con el precandidato nacionalista. Les contamos ahora que el fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio sobre las denuncias de acoso sexual en el ámbito laboral presentadas por la diputada suplente Martina Casás contra el diputado Gustavo Olmos sería favorable al legislador, según publicó el periodista Eduardo Preve, basándose en un informe preliminar. Les adelanto que en instantes tendremos repercusiones de esto, pero el informe habría tenido en cuenta chats presentados por el legislador Olmos con la intención de demostrar que había una relación consensuada entre él y Casás. Según le dijo Casás a MBD Noticias, los chats presentados por Olmos solo contienen saludos con expresiones como beso o abrazo, lo que no implica que haya habido una relación sexoafectiva. Cuando se emita el informe del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, deberá ser refrendado por el Plenario Nacional de la Fuerza Política que se reunirá este sábado. El abogado defensor de Casás, Juan Raúl Williman, entiende que los detalles del informe preliminar que hoy trascendieron no tienen efectos en el proceso judicial que en paralelo su representada lleva adelante contra Olmos. Y hace instantes MBD Noticias habló con Martina Casás, que dijo que se basó en la resolución preliminar que le mandaron y que no tiene un documento oficial. Además, sostuvo que además del de ella hay otros 8 casos de acoso que se están estudiando. Yo por lo menos no tengo fallo del Tribunal de Conducta Política. Yo lo que sí recibí fue el informe preliminar el 21 de febrero, del cual tuve acceso y al cual lo mantuve con reserva, y yo le hice una respuesta de descargo porque teníamos 10 días cada una de las partes para hacer un descargo. Yo hice un descargo sobre las partes en las que no me acuerdo y en base a eso luego asumo que se reúnen los 2 descargos y se realiza un fallo. Yo por el momento no recibí ningún fallo por parte del Tribunal de Conducta Política, por ende no sé bien cuál es la situación. Sí sé que se van a tratar muchos casos en el próximo plenario del Frente Amplio, pero es porque claramente el caso mío, el caso de nuestro en particular, no es el único caso. Hay como por lo menos 8 casos más en el Tribunal de Conducta Política. Entonces, yo hasta no tener en mano un fallo, prefiero no aventurarme a conjeturas. Lo que sí es importante es que para este caso hay abiertas 2 instancias judiciales. Una es un juicio laboral, porque Marea Frente Amplista, a través de Gustavo Olmos, eran mis empleadores. Y después tenemos el caso abierto en Fiscalía. Es un poco chocante que tu denunciado vuelva a realizar la tarea sin más ni menos, pero eso es algo que está dentro de las posibilidades y que yo no tengo mayor comentario que ese. Era algo que podía llegar a suceder y bueno, estaba dentro de las posibilidades. Ahora es tiempo de saber más de este asunto. Desde el móvil reaparece Diego Martini, que ya algo adelantó en el comienzo de nuestra edición de hoy. Adelante, Diego.
Bien, compañeros, como anunciábamos, entonces estamos en contacto con Juan Raúl Williman, el abogado de Martina Casá. Juan, gracias por estos minutos. Consultarte sobre una información que salió y que tiene que ver con una resolución que ahora escuchábamos, tomó el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, de que Olmos presentó chat en donde dejaría entrever que había un vínculo, una relación consensuada entre él y Casás. Bueno, en realidad no llama mucho la atención porque esa es la teoría alternativa que viene manejando la defensa de Olmos en todos los ámbitos. Básicamente entiende que esto es una relación que fue consentida. Martina viene marcando, creo que de todas las maneras posibles, de que eso no es así, de que la relación no es consentida. Incluso ella lo expresa muy bien, incluso en sus descargos. Claramente hoy en día no se puede tomar a la falta de rechazo expresa como consentimiento. Eso es una visión arcaica de la situación. No es real que las víctimas de abuso o acoso tengan la capacidad de rechazar enérgicamente este tipo de situaciones. Muy por el contrario, lo común es lo contrario. Básicamente una situación normal es que no se produzca un rechazo ni violento, ni tajante, ni inmediato, sino que es algo que se madura y que lleva tiempo. Por eso llama un poco la atención lo que ha trascendido del fallo en cuanto a que la falta de rechazo poco menos que implica consentimiento. Creo que es algo muy liviano como para sostener, sea porque se manejen chat de forma aislada y descontextualizado, o sea que se quiera entender a la falta de rechazo como alguna forma de consentimiento. Parece que el tema es bastante más delicado, hay ámbitos mucho más formales con investigaciones mucho más serias que se están llevando adelante, no cabe duda que una de ellas es la Fiscalía General de la Nación y se verá ahí lo que decía la propia Fiscalía y eventualmente después la Justicia Penal y después se verá lo que decía la Justicia Laboral cuando también llegue la oportunidad. ¿Cómo viene trabajando Fiscalía sobre este caso? Bien, viene trabajando bien, se han comunicado con Martina incluso cuando ella está en el exterior, porque la Unidad de Víctimas y Testigos tiene esa capacidad de trabajo, de contactarse con las víctimas, de saber cómo están, de programar la fecha de pericias, de solicitarle la información a los testigos que quiera presentar. Es un trabajo que seguramente se reactive cuando Martina ya esté en Uruguay, lo mismo que el trámite en la Justicia Laboral, que queda una conciliación todavía por un tema formal y después llegará la demanda. Creo que esos son los canales formales. A mí, te vuelvo a reiterar, no me sorprende la postura de que esto es una relación consentida, porque es lo que se viene manejando. Claro, es parte de la misma teoría alternativa, por supuesto nosotros no compartimos, y mucho menos compartimos que la falta de rechazo expreso sea un sinónimo de algún tipo de consentimiento, porque claramente no es una postura que tenga una perspectiva de género mínima como para ser aceptada, ¿no? Gracias, Juan. Por favor, a las órdenes. Bien, compañeros, y como veíamos ahora esto del fallo, esto pasó a la presidencia del Frente Amplio y luego pasará para el plenario, quien va a tomar decisión si Gustavo Olmos vuelve o no a su bancada en la Cámara de Diputados. Bien, muchas gracias Diego y equipo. Y volviendo a las denuncias que hizo a través de las redes sociales Romina Celeste Papazo contra Orsi, el precandidato presidencial Álvaro Delgado, les contábamos antes, les reiteramos, dijo que el caso debería llevarse a la justicia si Orsi entiende que hay algo detrás de esa acusación. Lo dijo durante una actividad política de campaña del sector de centro que apoya su precandidatura presidencial. Me parece que cuando hay este tipo de situaciones, por lo menos mi posición es que lo mejor y lo más garantista es lo que lo dirima la justicia, con garantías para todos. Así que en ese sentido, yo no sé si hay o no denuncias, pero si lo hay, me parece que la justicia, por lo menos en lo que creemos nosotros, es lo que nos genera más garantías para todos. Orsi ha dicho que hay intereses y plata de por medio promoviendo esta situación, dando a entender que no es simplemente la denuncia, que hay algo más. La verdad se lo tienen que preguntar a él, En el Partido Nacional sufrimos en la elección pasada esto, y hicimos la denuncia a Fiscalía y la verdad que se aclaró en su momento, pero en este caso cuando se intentan generar dudas sobre que hay otro tipo de organizaciones atrás de esto que apareció en las redes,
que no lo quiero calificar, porque en definitiva es un tema de redes y no está en la órbita judicial, ni me corresponde hacerlo. Hay que tener pruebas y una vez más me remito a la respuesta anterior, a la justicia con toda la garantía. Cambio de agenda. El Ministerio de Salud Pública espera un aumento en los casos autóctonos de dengue debido a que hay una gran cantidad de casos en la región. Justamente hay muchas personas infectadas. De todas formas, la ministra Karina Rando aseguró que la Comisión Nacional Asesora de Vacunas descartó la vacunación contra el dengue por el momento. La Comisión Nacional Asesora de Vacunas se reunió el viernes pasado para definir si era necesario iniciar las gestiones para vacunar contra el dengue a la población uruguaya. Los expertos consideraron que en base a la evidencia disponible y considerando el contexto epidemiológico nacional, Uruguay no cumple con los criterios para su implementación. La vacunación es indicada en países con alta carga de enfermedad por dengue. En Uruguay, las condiciones actuales de circulación de dengue y por la vacuna en sí, por el tipo de vacuna y demás, no se recomendó vacunar en Uruguay. La ministra de Salud Pública sostuvo que si bien hay 4 casos autóctonos confirmados en el país y 49 importados, se espera un aumento en la cantidad de personas con la enfermedad. Han aparecido otros casos probables que están por confirmarse por el test de PCR. Como ustedes saben, hay un primer test que es un test rápido y hay algunos otros casos positivos por test rápido que están esperando la confirmación del PCR, por lo tanto probablemente vayan a ser más. Por su parte, el virólogo Santiago Mirazo recomendó que las personas que tengan previsto viajar al exterior durante semana de turismo, antes de hacerlo, pidan una consulta en su prestador de salud debido a la situación epidemiológica regional. Y coincidió con las autoridades en el sentido de que, de todos modos, no hay un nivel de circulación del virus como para que se justifique la vacunación en este momento. Es una vacunación que para que sea efectiva precisa 2 dosis con 3 meses de diferencia entre las 2 dosis. Por tanto, en un país como el nuestro, con el número de casos que tenemos hoy y la historia que hemos tenido reciente de dengue, realmente de pocos casos, salvo el brote del 16, no amerita el uso de la vacuna, por lo menos por ahora. La otra vacuna aprobada es una vacuna que está recomendada exclusivamente para zonas endémicas, es decir, zonas donde el virus circula y se puede dar solamente a las personas que ya hayan tenido dengue, que tampoco es el caso de Uruguay. Por tanto, en el contexto actual no es recomendado la vacunación contra dengue en Uruguay. Mirazo explicó en qué se diferencian el dengue, el zika y la chikungunya. Informó que el cuadro epidemiológico más severo es el dengue. Recordó además que el año pasado hubo un brote autóctono de chikungunya que al momento no se volvió a repetir. La más severa es dengue por las complicaciones que puede tener. ¿Sí? A partir de que baja la fiebre, el dengue puede tener complicaciones hemorrágicas, cosa que Zika, el chikungunya no tiene. Chikungunya lo que más frecuentemente se presenta es un cuadro de articulaciones, dolor de articulaciones, dolores musculares, de ahí el nombre chikungunya, que significa doblarse de dolor, justamente por estos signos clínicos, que la diferencia de dengue y de Zika. Pero claramente dengue es el de mayor incidencia a nivel regional, chikungunya y Zika prácticamente hay pocos casos relativamente a nivel regional. Lo de más impacto epidemiológico es dengue y clínico también por las complicaciones que puede tener. Ahora otro tema. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo expresó preocupación debido a que en la marcha por el Día Internacional de las Mujeres, realizada en Montevideo el viernes pasado, que se emitió a través de TV Ciudad, se exhibió en 18 de julio una cabeza atravesada con una lanza e identificada con la estrella de David, que es un símbolo del judaísmo. La institución entiende que se trató de una expresión de odio y antisemitismo. Un comunicado firmado por el Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos lamenta que la marcha del 8M haya sido utilizada por un grupo de participantes para practicar un discurso de odio con la exhibición de una cabeza de mujer con rasgos monstruosos y exagerados, con colmillos, ojos desmesurados y una estrella de David en la frente, atravesada por una lanza. Textuales palabras. Según la institución, no se debe usar la vigencia de la libertad de expresión para justificar lo sucedido, debido a que ese tipo de actitud se encuentra en la definición de discurso de odio de Naciones Unidas. Para el organismo estatal, dicha definición abarca a cualquier tipo de comunicación, ya sea oral o escrita, o también comportamiento, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad. Por ende, la institución
Institución Nacional de Derechos Humanos establece que deplora las expresiones de antisemitismo u otras expresiones de odio y que llama a la sociedad uruguaya a llevar adelante un debate y reflexión en profundidad que no le den lugar a este tipo de acciones. Aclaramos que la foto que recién vimos en la nota con respecto a la cabeza atravesada por la lanza corresponde al diario El País. El Comité Central Israelita del Uruguay realizará una denuncia penal por considerar que esto ocurrido durante la marcha constituye una expresión antisemita y por tanto es un discurso de odio. Antes de que se informara desde el Comité Central Israelita la realización de esta denuncia, se había expedido o emitido, mejor dicho, un comentario desde esa colectividad que expresaba que lo ocurrido el viernes en la avenida 18 de julio es comparable con sucesos ocurridos hace 90 años en la Alemania nazi. Cambiamos de tema. Uruguay y Brasil entregaron un documento conjunto en la Corte de Apelaciones de Manhattan en respaldo al Estado argentino en el marco de un juicio por la estatización de YPF. Un poquito de contexto. Argentina ya fue condenada por 16.000 millones de dólares y el documento conjunto de Uruguay y de Brasil establece que los pueblos no deberían verse obligados a soportar las consecuencias, textuales palabras, así dice, de un tribunal que nunca debería haber ejercido jurisdicción. Las cancillerías de Uruguay y Argentina, con respaldo de los presidentes Luis Lacalle Pou y Lula da Silva, firmaron un escrito que reivindica la soberanía argentina y rechaza la injerencia de una corte de Estados Unidos en conflictos nacionales como la estatización de YPF. Fuentes de la Cancillería uruguaya explicaron a MB Noticias que el documento fue en respuesta a un pedido de Argentina que aspiraba que también lo firmaran Ecuador y Chile, pero finalmente no hubo consenso y estos últimos entregaron otro por separado. Sin embargo, las fuentes explicaron que no coinciden en que si se mantiene el fallo será negativo para las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la región y sostienen que el tribunal se entromete en asuntos domésticos porque YPF está fuera de Estados Unidos y se rige por leyes argentinas. Hace un año la jueza Lorena Presca falló en contra de Argentina por la estatización de YPF en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Presca tomó el caso porque YPF cotiza en Wall Street y los demandantes fueron empresas accionistas que dijeron verse afectados por la expropiación. En febrero, ya bajo la presidencia de Javier Milei, Argentina apeló el fallo y pidió apoyo regional. El documento, suscrito por Uruguay y Brasil, según el diario Financial Times, sostiene que los pueblos de la región no deberían verse obligados a soportar las consecuencias económicas de una sentencia que flagrantemente aplica mal la ley vigente y fue dictada por un tribunal que nunca debería haber ejercido jurisdicción. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de la República Argentina porque el comité de emergencia que se creó para enfrentar la violencia en la ciudad de Rosario sigue avanzando en una serie de medidas para justamente tratar de mitigar la situación que se plantea en esa populosa ciudad argentina, la tercera en población, 1.300.000 habitantes, a raíz de la violencia generada por el narcotráfico. Ese comité está integrado, entre otros, por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el ministro de Defensa, Luis Petri, también por el gobernador de la provincia de Santa Fe, y el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que se trata de una guerra contra salvajes asesinos, en referencia a las bandas narcos que hoy asolan la ciudad de Rosario. Todo esto viene a partir de una serie de episodios dramáticos que se dieron en las últimas horas con la muerte de 4 trabajadores absolutamente sin ningún tipo de razón, simplemente para generar una especie de terror, lo cual ha motivado al gobierno argentino a tomar estas medidas que incluyen la participación de fuerzas federales, pero también de las Fuerzas Armadas, que van a actuar dentro de determinado protocolo, según se anunció. Adorni dijo que las medidas están inspiradas, por un lado, en las medidas antimafia que ha tomado Italia en su momento, pero también en las asumidas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Tras un pedido del gobernador de la provincia Maximiliano Puyaro, las Fuerzas Armadas y Federales se sumarán en su combate contra el narcotráfico, publicó la red social de la oficina del presidente argentino Javier Milei, quien escribió en su cuenta de X que el gobierno está enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad, y no vamos a dejar de perseguirlos porque sabemos que son ellos o nosotros, aseguró el presidente argentino. La medida incluye el envío de las Fuerzas Armadas para brindar
apoyo, siempre dentro de los términos de la Ley de Seguridad Interior de Violencia en la Ciudad, la tercera en tamaño de Argentina, con 1.300.000 habitantes, donde 2 taxistas, un chofer de ómnibus y un empleado de una estación de servicio fueron asesinados en pocas horas. Los ataques narcos responden al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil en las cárceles de la provincia, luego que los sicarios dejaran una nota tras el asesinato del pistero en la estación de servicio, donde aclaran que esta no es una guerra por territorio, sino contra el gobernador y el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni. En la carta, los narcotraficantes reclaman por los derechos de los presos bajo la amenaza de matar más inocentes tras la política de mano dura en la ciudad, con la peor tasa de homicidios a nivel nacional. Nos vamos al escenario de Oriente Medio. Comenzó el Ramadán, la fiesta sagrada de los musulmanes, pero no hay visos de alto al fuego en el avance israelí sobre la Franja de Gaza. Esto se da en un contexto en el cual se sigue intentando hacer llegar ayuda humanitaria. Esa ayuda que había prometido la Unión Europea se ha visto retrasada en las últimas horas y siguen dándose escenas dramáticas y también denuncias de muertes por inanición en el enclave palestino. Hubo también algunos incidentes en la jornada previa en Jerusalén, a raíz de una acción de la policía israelí contra algunos fieles musulmanes que pretendían llegar a la mítica mezquita de Al-Aqsa. Por otra parte, y a pesar de la desgracia de la guerra, los palestinos intentan celebrar como pueden su Ramadán. Hasta la semana pasada, mediadores de Estados Unidos, Qatar y Egipto esperaban poder acordar un alto al fuego antes de que comenzaran las celebraciones del Ramadán, el cual incluiría la liberación de decenas de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, así como la entrada de ayuda humanitaria al enclave, pero las conversaciones se han estancado. La policía israelí impidió por la fuerza a cientos de fieles palestinos acceder a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén para realizar las oraciones en celebración de la víspera del Ramadán, argumentando que las prohibiciones de acceso se debieron a que los musulmanes más jóvenes son los principales agitadores, contradiciendo la promesa que Netanyahu había hecho la semana pasada de que no se impondrían restricciones de este tipo durante la primera semana del Ramadán. A pesar de las sombrías condiciones de Gaza, residentes del enclave palestino intentan avivar la alegría de las festividades, celebrando oraciones al aire libre entre los escombros de los edificios destruidos por los bombardeos israelíes y algunos incluso colgando adornos de sus campamentos de refugiados. No obstante, los ataques prosiguen y dejaron al menos 67 personas muertas solo en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de víctimas mortales a 31.112, señaló el Ministerio de Salud local, mientras que el esperado corredor humanitario anunciado por Occidente la semana pasada presenta retrasos para llevar ayuda a una población en riesgo de hambruna. A esta hora se desarrolla en Jamaica una reunión de alto nivel convocada por el CARICOM, las naciones del Caribe preocupadas por la situación de Haití. De hecho, la Embajada de Estados Unidos se retiró el personal no esencial de esa embajada y se reforzó con personal de seguridad a raíz de la situación que se vive en Puerto Príncipe. Estados Unidos intenta convencer al primer ministro Ariel Henry que facilite las condiciones para un traspaso del poder, mientras esa guerra civil que se desata entre las pandillas y el gobierno haitiano sigue sin cesar. Hay preocupación, se cerró la frontera con República Dominicana y Nayib Bukele, presidente salvadoreño, se ofreció para entregar alguna solución. El ejército estadounidense informó que llevó a cabo un sobrevuelo en el espacio aéreo haitiano y además reforzó la presencia de cuerpos de seguridad que resguardan las instalaciones, afirmando que el ejercicio hace parte de su rutina de seguridad en las representaciones diplomáticas mundiales. Estados Unidos le ha pedido al actual primer ministro haitiano Ariel Henry que impulse una reforma política que permita facilitar la transición del poder en la isla, aunque Henry sigue sin aterrizar en Puerto Príncipe, por lo que ante la peligrosa situación y la constante movilidad de los ciudadanos haitianos, República Dominicana ha decidido cerrar su frontera terrestre con el país vecino, previniendo un ingreso masivo de desplazados por el conflicto y que quieran buscar asilo en Santo Domingo. Por otra parte, los líderes caribeños lanzaron un comunicado conjunto en el que pidieron la presencia de representantes internacionales para realizar una reunión de emergencia este 11 de marzo entre Estados Unidos, Francia, Canadá y Naciones Unidas, a quienes exigen voluntad para el consenso sobre la transición de gobierno en Haití.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele también expresó su sentir en relación a la alarmante situación dentro de ese país, ofreciéndose para arreglarlo a través de una visión cooperativa con el país receptor y Naciones Unidas, a través de una resolución del Consejo de Seguridad, el consentimiento del país anfitrión y que estén cubiertos todos los gastos de la misión, escribió Bukele en su cuenta de X. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Cerramos el bloque hablando de fútbol porque hoy se supo que el clásico del torneo Apertura correspondiente al campeonato uruguayo se va a jugar en el Estadio Campeón del Siglo, el Estadio de Peñarol, el domingo 24 de marzo sin público visitante. Así quedó estipulado luego de una reunión de carácter urgente encabezada por el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y los presidentes de Peñarol y Nacional, Ignacio Rulio y Alejandro Balbi, respectivamente. Desde el ministerio se aclaró que se sugirió que el clásico se juegue en el Centenario por ser el lugar más adecuado, pero los clubes tienen el derecho de definir su localía. Peñarol volvió a ofrecer 2.000 entradas para la hinchada visitante, pero Nacional rechazó la proposición. Hasta aquí llegó nuestro primer bloque. Pero quédense porque hay más después de la pausa. Bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Y les contamos que Uruguay es el principal país de origen de los cigarrillos de contrabando que se consumen en Colombia, de acuerdo a un informe de la Federación Nacional de Departamentos, organismo estatal colombiano que articula al sector público y privado para el desarrollo social y productivo. Y atención porque se plantea una triangulación. Según investigaciones periodísticas, estos cigarros llevan en Colombia la grifa o la marca Rumba. Son producidos en Paraguay por Tabacalera del Este, propiedad del expresidente paraguayo Horacio Cartes, pero llegan a Colombia a través de la uruguaya Montepaz. Uruguay y Aruba son los principales destinos de los cigarrillos elaborados por las empresas que pertenecen al expresidente paraguayo Horacio Cartes, especialmente la Tabacalera del Este, Tabesa, socia comercial de Montepaz en Uruguay. Aruba y Uruguay también figuran como los países de origen para buena parte del comercio ilegal de cigarrillos en el norte de Sudamérica y América Central, según los reportes de aduanas y policías locales, con secuestros rutinarios de productos. La marca Rumba de Tabesa es una de las que más se incautan en Colombia y Panamá, dos países en los cuales Montepaz tendría presencia legal. Sin embargo, los productos de Tabesa solo podrían ser reexportados desde Colombia a terceros países, aunque se quedan en el mercado interno. Este domingo el portal Tiempo Argentino publicó un informe presentado en febrero por la Federación Nacional de Departamentos de Colombia sobre el contrabando de cigarrillos. El material indica que el índice de ilegalidad de cigarrillos en Colombia llegó al 34% en 2023, el más alto de su historia, y que el mayor porcentaje proviene de Uruguay, 11%, 5 puntos más que en 2020. En segundo lugar aparece Corea del Sur con 7% y tercero, Emiratos Árabes Unidos con 4%. La nota de Tiempo Argentino destaca en su informe la pertenencia de Tabesa al expresidente paraguayo Cartes y los vínculos de Luis Lacalle Pou con Montepaz, al reseñar los aportes de la tabacalera a la campaña electoral del presidente y los decretos de flexibilización de la normativa antitabaco aprobados durante la actual administración. Además, les contamos que integrantes del Programa Nacional de Control del Tabaco recibieron, según dicen, una notificación de la Directora General de Salud del Ministerio de Salud Pública diciéndoles que se debía abandonar el local en el que funciona este programa oficial por peligro de derrumbe. Sin embargo, desde la Sociedad Uruguaya de Tabacología dijeron que se busca desmantelar el programa antitabaco y aseguraron que la alerta de derrumbe es ficticia. La realidad es que a la casa le falta mantenimiento. El Ministerio de Salud Pública tiene que invertir en unos 300.000 pesos para mantener, porque en todos estos años no ha hecho nada. Entonces, bueno, hay humedades que se filtran, cielos rasos que hay que sustituir, pero las paredes y todo está en estado normal, o sea, no hay peligro de derrumbe. Pero bueno, uno no es arquitecto. Lo que pasó también es que vino una inspección de la Intendencia de Montevideo en conjunto con una arquitecta del Ministerio de Salud Pública. Se llamó, porque teníamos el contacto del arquitecto de la Intendencia, se llamó al arquitecto y el arquitecto dice que de ninguna manera el informe de él es que hay peligro de derrumbe. El arquitecto de la Intendencia aún no envió el informe al Ministerio de Salud Pública.
La arquitecta de Salud Pública informa de palabra a la directora general de Salud, pero no hay ningún informe y no hay ninguna justificación de la arquitecta del Ministerio de por qué dice que hay peligro de derrumbe. También es parte de nosotros lo vemos y así nos muestran todos los hechos, parte de un debilitamiento continuo de lo que es el Programa Nacional contra el Tabaco. Se le sacaron fiscalizadores, todo lo que ya sabemos de las normativas que debilitaron, y ahora los sacan de la casa donde funcionan, que además no tienen un lugar donde llevarlos, a que cada uno vaya a su casa y ver qué van a hacer. Bueno, nos despedimos, cambiamos de lugar porque ya está todo casi pronto para esta nueva propuesta de la OE. Están corriendo los muebles, pero ustedes en un ratito van a ver, porque aparte ya les dejamos hecha la invitación. Antes de que todo eso ocurra, vamos a repasar el pronóstico del tiempo. Sí, que ya sabemos que va a estar complejo. Como decíamos, a esta hora rige una alerta amarilla en esta zona del país y una alerta naranja en la zona oeste. Mañana martes sigue el pronóstico de precipitaciones y posibles tormentas fuertes. 13 grados será la mínima y 24 la máxima. Y pasado mañana, 13 de marzo, día miércoles, parecido el pronóstico, 11 de mínima, 24 de máxima y también se esperan precipitaciones y tormentas. Bueno, bien, nos despedimos. Lo dicho, los invitamos a todos a quedarse para Lado B como todos los días, pero con una propuesta renovada, un montón de invitados que ya están aquí presentes en el estudio. Claro, porque habrá entrevista, habrá panel, habrá, tengo entendido también, en ocasiones móviles y alguna sorpresa más que Wilmar irá anunciando con tiempo. Todo eso viene pegadito en la pantalla de TV Ciudad, que ayer estrenó una cantidad de propuestas vinculadas al ciclo 2024, un ciclo muy político, año de elecciones, y que hoy va a completar esos estrenos. Y luego los invitamos a quedarse en la también renovada propuesta de Mira Montevideo. Hechas todas las invitaciones, mañana nos reencontramos. A las 19. Hasta mañana. Que pasen lindo.